Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Tutora Janely, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? Eh, Bien. A ver. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Almendra? Buenas tardes a todos los que están conectados, a los 34 amigos, compañeros, estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase de repaso del curso de Historia del Perú. Y bien, vamos a iniciar con esta última parte que corresponde a los últimos temas también del prospecto. Así que vamos a iniciar, ¿ya? Muy buenas tardes con todos. Empezamos. Ya, ahí están. Bien, estamos observando entonces el tema de clase, ¿no? Del repaso, desde, digamos, desde el oncenio Leguía hasta gobiernos como el de Paniagua y también Toledo, ¿correcto? 1930, perdón, 1919 hasta el año 2000, 2006. Bien, empezamos con esta primera pregunta. Mira, es una pregunta sobre el gobierno de Leguía, el oncenio. Y bien, ¿qué nos dice la pregunta? A ver, chicos, vamos a analizar este pequeño texto, ¿te parece? Algo importante que debes recordar de Leguía, ¿no? El oncenio me refiero, es que en esa época, después de haber pasado un periodo de predominio, ¿no? De la oligarquía, la república aristocrática, ¿recuerdan? Ese régimen basado en el control de haciendas, la inversión de capitales extranjeros en la minería, en el petróleo, la política manejada por el Partido Civil, pero con una gran limitación, ¿no? La limitación de la República Aristocrática era que fue un régimen, pregunta, ¿un régimen inclusivo o un régimen excluyente? ¿Un régimen inclusivo o un régimen excluyente? ¿Mm? A ver, ¿la República Aristocrática fue un régimen inclusivo o excluyente? Bien, recuerdan, República Aristocrática, República Aristocrática, ¿sí? Un régimen excluyente. ¿Está bien? Excluyente, ya está. Si bien habían elecciones, ¿no? Había una democracia limitada, excluyente. Recuerda, por ejemplo, en esta república aristocrática se había promulgado la famosa ley electoral de 1895. Y entonces esa ley impedía que las mayorías de peruanos pudieran participar en las elecciones, número uno. Número dos, el Estado, el Estado peruano hasta 1919 era un Estado, vamos a decirlo así, pequeño, ¿no? No había muchos ministerios, de tal manera que los oligarcas, los civilistas, no habían creado condiciones para que la clase media pueda ser insertada en el Estado, ¿no? Por ejemplo, había muchos samarquinos que terminaban la carrera, eran profesionales, médicos, abogados, por ejemplo, pero que no podían entrar al Estado. No podían entrar al Estado, porque en ese tiempo para entrar al Estado no solamente se consideraba tu título, tu bachiller, ¿no? Tu nota, ¿no? Si eras del quinto superior, del tercio superior, o que si habías sacado un 20, no pesaba mucho eso, ¿no? Pesaba principalmente los vínculos que tú tenías con la oligarquía. O sea, si la oligarquía te conocía o no.
¿no? Eso lo llamamos las redes, ¿no? Las redes de clientelaje, ¿no? Por eso que para la clase media era muy difícil ascender al Estado, ¿ya? Entonces, la pregunta es, a eso vamos con la idea del régimen excluyente. Mira, dice acá, Leguía representó la aparición de nuevos grupos e intereses locales, ¿sí? O sea, Leguía se va a respaldar con una clase media, pero no a nivel nacional, sino a nivel de Lima, de la costa, ¿no? Local. Es decir, empresarios, funcionarios burocráticos, profesionales, sanmarquinos, por ejemplo, estudiantes, ¿no? Recuerda que San Marcos, en un inicio, apoyaba a la candidatura de Leguía, ¿no? ¿Está bien? Dice, pensaba que estos nuevos grupos, ¿no? Estos nuevos grupos, y no la oligarquía, y no, esa palabra importante, y no la oligarquía, quienes estaban llamados a modernizar. Mira, según Leguía, ¿quiénes van a modernizar el Perú? ¿La oligarquía? Lo tiene que hacer ese nuevo grupo social. ¿Está bien? Creo que ya vas perfilando tu clave, ¿no? Dice, ahora, una pregunta también importante, chicos, porque siempre la idea de Leguía es entender, ¿ya? La idea de qué implica modernizar, ¿no? ¿Qué implica la idea de modernizar, chicos? La modernización. Ya, yo tengo una pregunta, ya así chiquita, nomás chiquitita, mira. Cuando decimos modernizar un país, ¿qué implica eso, chicos? ¿Implica más capitalismo o implica conservar la estructura antigua? A ver, ¿qué podemos entender por modernizar? ¿Más capitalismo o fortalecer, conservar la estructura antigua? Muy bien, claro, muy bien, así es, chicos, más capitalismo, claro, chicos, ¿y cómo traes capitalismo? Profe, sencillo, más inversiones. Ponte, a ver, norteamericanos, dice la guía, ¿no? Norteamericanos, vengan al Perú, mira, acá tenemos petróleo, tenemos minerales, ¿no quieren venir? Ya, los voy a incentivar, los voy a motivar, norteamericanos. Señores, no van a pagar impuestos. ¿Qué más quieren? Ahora sí, la guía, me voy para el Perú. Y entonces la guía empieza a promulgar leyes que exoneraban de carga fiscal a estas empresas norteamericanas. Entonces llegan empresas como la Foundation Company. Profe, ¿qué es eso? La Foundation Company es la Odebrecht de la época. Hizo tratos con Leguía, ¿no? Para hacer las carreteras, las avenidas, ¿no? Por ejemplo, esas avenidas donde seguramente alguna vez has pasado, Colonial, la avenida Argentina, la que nos lleva a la avenida Venezuela, la que nos lleva a San Marquitos, ¿no? Ya, esas avenidas fueron hechas por la Foundation Company, ¿no? Y lo curioso es que fue la única empresa que hizo eso. Curioso, ¿no? Se supone que cuando un Estado hace la licitación tienen que ver muchas empresas. Hoy sabemos que la Foundation Company y Leguía tenían un trato bajo la mesa. Un caso de corrupción. Como eso te decía, es la Odebrecht de la época Leguía. Número 1, más capitalismo, especialmente capitalismo norteamericano. ¿Está bien? Esa es la idea de modernizar en esa época. ¿De acuerdo? Esa es la idea de modernizar en esa época. Implementar infraestructura vial, nuevos distritos, ¿no? Nuevos distritos, o sea, full construcciones, ¿se dan cuenta? Full construcciones. Hacer mucho cemento, ¿no? Y hasta ahora creo que ha quedado esa idea, ¿no? A más cemento, más construcción, el mejor gobierno del Perú, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está. Esa es la concepción, ¿ya? La infraestructura. Eso es. Listo. Ya está. De ahí viene, chicos, esa idea de que el mejor presidente es el que hace más obras. ¿Han visto? De esa época Leguía hasta el día de hoy. El mejor presidente el que hace más obras. Ahí está. Ese es como se dice, la herencia que tenemos hasta ahora de la época de Leguía. No es el primero, tú sabes. Él va a haber luego otros, bueno, va a haber otros, no va a ser el único, mejor dicho. Van a haber otros como Odría, Velasco, Fujimori, y que van a implementar esto, ¿sí? Listo. Claro, claro, Jocelyn, muy bien. Para esta gente, la idea de más capitalismo involucra también progreso. Así es, muy bien, Jocelyn. Entonces, sigamos para responder rápidamente aquí.
Dice, esta fue una diferencia, mira, marcada con el periodo de la República Aristocrática. ¿Te das cuenta? Obras, modernización. En realidad, chicos, este de época del oncenio es diferente a otras épocas del Perú por esa concepción moderna que el capitalismo va a traer progreso y va a traer mayor desarrollo e infraestructura, ¿sí? Este último había podido persistir en una sociedad donde no había, se refiere al civilismo, no había necesidad de intermediarios sociales. Los civilistas, por ejemplo, chicos, no tenían intermediarios. Ellos no establecían canales, ¿no? Vasos comunicantes para conversar con la población, como hoy día lo hay, ¿no? Alcaldes, presidentes, digamos, gobernadores regionales, por ahí de repente dirigentes de barrio que pueden ser canales de intermediación con el Estado, ¿no? Los civilistas no creían en eso, querían una sociedad y Estado separado, ¿no? Básicamente. Claro, y consideraban al pueblo, los civilistas, como los bárbaros, ¿no? Los indecentes, ¿no? La plebe, la muchedumbre, el populacho, ¿no? Una mirada media aristocrática, ¿no? No esos salvajes, ¿no? Esa gente de cono, se le gusta la chicha, mototaxi, ¿no? Eso vive en el cerro, la pura lisura, ¿no? Mirada aristocrática, ¿no? Esa era la visión, ¿correcto? Dice que la misión de estos oligarcas era educarlos, ¿no? Educarlos para que puedan llegar al progreso. Y que por lo demás se encontraban bastante fragmentados y controlados por los gamonales, ¿no? Básicamente se refieren al mundo rural. No te olvides, por favor, no te olvides que en la República Aristocrática se dieron los primeros proyectos para educar a la población indígena. ¿Sí? Los primeros proyectos para educar a la población indígena parten de la República Aristocrática, pero esa educación no es para formarlos, ¿no? Formarlos integralmente, sino para dejarlos, digamos, dejar que sean, como ellos decían, bárbaros para civilizarlos, ¿no? Una concepción paternalista, ¿se dan cuenta? Ya, inclusive los civilistas hablaban que el indígena se eduque para que deje de ser indio, ¿no? Los querían como dice la palabra, desindianizar y volverlos más urbanos, más civilizados, ¿no? Vinculados al trabajo, al salario, al mercado, a la disciplina, ¿no? Es la concepción paternalista de la educación civilista. Entonces, Leguía veía que eso estaba muy mal, ¿no? Estaba muy mal porque los grupos sociales excluidos de la República Aristocrática, según Leguía, deben tener participación, pero no todos. No todos, dice Leguía, sino estos de acá. Estos de acá sobre todo, porque son los más académicos, los que han estudiado, los que están en la universidad. Los demás todavía siguen siendo bárbaros. ¿Ya? O sea, Leguía compartía con la oligarquía el hecho de que la gente popular era todavía incapaz de dirigir el país. Los mejores son los de la clase media. Entonces, creo que ya está la respuesta, ¿no? Ese espacio que vemos ahí, chicos, ¿a qué digamos, alternativa correspondería mejor? ¿Mm? ¿A qué alternativa correspondería mejor? ¿Sí? ¿Ya tienes tu clave? La B. Ajá, exactamente. La B de barco. Muy bien. Genial, genial. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. La clase media. Chicos, recuerda que es un clásico. Es un clásico que en San Marcos pregunten siempre esto. Ya siempre se ha planteado que el grupo que apoya a Leguía en el oncenio es la clase media urbana. Ajá, la clase media urbana. Profe, y el proletariado, la clase obrera, en un principio apoya a Leguía, en un principio. Incluso Leguía se ratificó la ley de 8 horas que se firmó en el gobierno de José Pardo. Eso hay que reconocer ahí. Entonces vamos a colocar aquí. Se les ratificó, digamos, se ratificó la ley de 8 horas. Leguía no lo cambió. ¿Está bien? Había un temor de que eso pudiera hacerlo Leguía. Ahora, para el tema indígena, una nota aparte, ¿no? Una nota aparte, Leguía reconoció la ley de
comunidades, ¿no? Comunidades indígenas. ¿Está bien? En la cual esa ley reconocía, ¿qué reconocía? Reconoció el derecho de propiedad comunal. Es decir, las comunidades indígenas, nadie puede quitárseles sus tierras, ¿de acuerdo? Ajá. Profe, o sea, usted me está diciendo que desde la época de Leguía en adelante los indígenas eran dueños de su tierra. Sí, pero ¿sabes cuál era el detalle? Que no todas las comunidades tenían ese derecho. Todavía habían comunidades que no se las había reconocido. ¿Ya? Entonces, lo que quiere Leguía a través de esta ley es que los indígenas puedan reclamarle al Estado si es que hay abuso de quién, de los gamonales. Leguía no le gustaba gamonales, no le gustaban los gamonales a Leguía. ¿Por qué? Porque el gamonal, ¿qué representa, chicos? ¿La modernidad o la tradición? ¿Qué representa el gamonal, chicos? ¿La modernidad o la tradición? Claro, chicos, no te olvides. ¿Quién es el mayor? El mayor, mejor, el que se resistió más. ¿Quién en la historia del Perú se resistió más a la modernización? Fueron los gamonales. Son los más resistidos, vamos a ponerle acá. Vamos a poner reaccionarios, vamos a poner la palabra reaccionarios, reaccionaron a la modernización. Ellos son los que más rechazaban la modernización en el Perú, ¿correcto? No eran tanto la oligarquía, eran estos tipos de acá, los gamonales. Por ellos, el Perú, el mejor Perú, según ellos, es el Perú feudal, donde el trabajador, bueno, el indígena, no gana un salario, ¿no? Entonces es un yanacona, ¿te acuerdas? El yanacona. República aristocrática, se mantiene el yanaconaje en el oncenio. Para ellos, lo mejor es que las comunidades que están allí pasen a ser controladas por el gamonal. Él era, recuerdas, como un señor feudal en el Perú. Él era como un señor feudal en el Perú. Es, vamos a decirlo así, es el rezago de toda esa tradición que viene desde el virreinato. Correcto. Por eso es que cuando llegue la reforma agraria de Velasco, ahorita vamos a verlo, ellos son los que más se resistieron a la reforma agraria. ¿Correcto? El gamonal. ¿Listo? No olvides que el gamonalismo duró hasta la reforma agraria de Velasco Alvarado. Terminó ahí. Y eso también San Marcos preguntó. San Marcos preguntó sobre esta reforma agraria de Velasco que puso fin también al gamonalismo. ¿Está bien? Hay que enlazar esas cositas para darle sentido. Bien, 1, Barquito. Vamos a la pregunta 2. Es una pregunta respecto al papel de Mariátegui en la historia del Perú en el siglo XX. Bueno, creo que todos acá sabemos algo de Mariátegui, ¿no? Mariátegui, por acá hay una parte del texto que dice así, mira, su obra máxima, ¿recuerdan cuál fue? Los 7 ensayos. Ahí está. ¿Y qué cosa contiene ese texto, esa obra? ¿Qué dice que es? Es el que ahí se evidencia cómo Mariátegui aplicó modelos europeos a la realidad peruana, ¿no? Fue el primer intelectual del Perú que aplicó modelos europeos. A ver, profe, ¿qué se refiere con esos modelos europeos? El marxismo, eso no es peruano, eso viene de Europa, aplicado ¿a dónde? A la realidad peruana. ¿Está bien? ¿Cómo llamamos esa aplicación? Lo llamamos como la, digamos, el socialismo peruano. Ahí está. Socialismo peruano, ¿no? Fundador Mariátegui. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Mariátegui? Hace esto, ¿no? Él estudia nuestra historia y la va a ver de 3 grandes momentos. El incanato, la colonia, ¿no? La colonia, la conquista virreinato, ¿no? La colonia y también la república. Él dice algo en esa etapa, dice que a partir de la época colonial, surge un problema, chicos, el problema del indio. Él habla del problema del indio. ¿Ya? Dice Mariátegui que el problema del indio, ¿cuál es? Es el problema de la tierra. Ahí está. Mira, y en el texto lo dice, mira.
Dice, en los ensayos dedicados al factor económico y al problema indígena, Mariátegui presenta una visión materialista, ahí está, la aplicación del marxismo a la realidad peruana, que asociaba periodos de la historia europea con la peruana. ¿Ya? Entonces, Mariátegui, por ejemplo, decía que el incanato era la época de la igualdad, ¿no? Tipo la comunidad primitiva. La colonia lo compara Mariátegui con la etapa feudal, ¿no es verdad? La república Mariátegui lo compara con el periodo del capitalismo, ¿no? Recuerdan a Marx, ¿no? Comunidad primitiva, ¿no? Esclavismo, feudalismo, capitalismo, ¿no? O sea, es una comparación, ¿de acuerdo? Pero él también señala que en la colonia nace este problema, chicos. El problema del indio es el problema de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces dice acá la pregunta, para el autor, ¿cuál es la solución al problema de la explotación de indígena? ¿Cuál es el problema de la explotación indígena? A ver, para un marxista, por ejemplo, chicos, para un marxista como Mariátegui, ¿cómo resolvemos el problema de la pobreza del indígena, chicos? ¿Cómo lo resolvemos? A ver, ¿cuál de esas cuatro opciones haría un marxista como Mariátegui? La A, por ejemplo, recuerdas, es una propuesta de Leguía, ¿recuerdan? Es una postura leguista. Ajá, por ahí no va la cosa. Por ahí no va la cosa, ¿no? Educación a los indios, ¿recuerdas? Ah, profe, esa es una postura civilista, ¿sí o no? Civilista, lo que te comentaba, ¿no? Nos queda la C y la D, chicos. A ver, ¿cuál es la manera de resolver, según Mariátegui, el problema del indio? ¿Mm? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué clave me darías? Profe, yo marco la D. Ya. A ver, analicemos rapidito. Mariátegui diría, a ver, vamos a valorar la cultura marginada por siglos. A ver, ¿cómo lo valoramos? Ah, ya, profe, hay que celebrar Inti Raymi, profe. Hay que comer el día, hay que celebrar Día de la Papa, profe. Hay que comer nuestra coca, nuestro charque, hay que poner nuestro poncho, nuestro chullo, ¿no? Hay que hablar palabras quechuas. Ya, muy bien. Pregunta, ¿se solucionó el problema del indígena? Recuerda que la gran propuesta Mariátegui es esto. ¿Cómo resuelves el problema del indio? Ajá, resolviendo el problema de la tierra. Es decir, si la tierra está en propiedad de grandes, poderosos, ¿no es cierto? Gamonales, ¿te acuerdas? El gamonalismo, ¿qué hay que hacer con estos gamonales? Decía Mariátegui. Hay que hacerle una expropiación y por lo tanto las tierras, sus tierras, deben retornar a los que trabajan la tierra, ¿no? A las comunidades indígenas. Así es. Esa es la solución concreta. Claro que esto no va a ser algo fácil, ¿no? El gamonal lo va a decir, sí, ¿saben qué? Indios, ahí está la tierra, disculpe, ¿no? Yo les había quitado, pero me he equivocado, ¿no? No, esto va a ser fuerte, ¿ah? Esto va a ser muy fuerte, decía Mariátegui. Muy fuerte, va a correr sangre, sudor y otras cosas más, ¿no? Y en efecto, ¿no? Mariátegui ya advertía que tarde o temprano iba a ocurrir en el Perú levantamientos campesinos, ¿no es verdad? Y ocurrió. Años 50, años 60, ¿no es cierto? Los conflictos en el campo. Eso preguntó San Marcos este año, el año pasado en la misión. ¿Qué pasó en el Perú en los años 50, 60, ¿no? El aumento de la población campesina, la lucha por la tierra, la migración a la capital, ¿recuerdan? Las migraciones, la gente se escapa del mundo rural porque no hay tierras para todos, ¿no? Seguramente ahí está tu abuelito, tu tarabuelo que escapan a Lima, invaden Lima, ¿no es cierto? Forman barriadas, por ahí de repente nace tu distrito, San Martín de Porras, no sé, Caraballo, Comas, Atevitarte, y ahora tú estás ahí, ¿no? Ahora vives ahí tú. Ahora vivimos nosotros, ¿no? Ah, no, profe, de repente invadió un cerro mi abuelo, ya, ahí está, estás viviendo en el cerro. Ajá. Mira, la historia, ¿no? La historia, chicos. Ya, a ver, dice Cintia, profesor, las medidas de Leguía y Mariátegui sobre el tema de la tierra, ¿en qué se diferenciaron? Cintia, esa pregunta es interesante, muy interesante, ¿ya? Algo, repito, algo violento por acá. Antes de todo, la clave sería la alternativa casita. Mira por acá, Cintia, algo rapidín.
la propuesta de guía sobre la tierra, ¿ya? Esa ley, famosa ley de comunidades, la ley de comunidades que hemos hablado del leguismo, comunidades, del oncenio, tenía este propósito, ¿no? Este objetivo, proteger a los indígenas del abuso gamonal. Pregunta, ¿esta propuesta de proteger, a qué te suena? ¿Te suena algo reivindicativo o paternalista? Yo te voy a proteger, no te preocupes. Claro, paternalista. Y cuando alguien es paternalista, no le estás dando al indígena las condiciones y herramientas para que se libere, porque lo tienes en ese estado, solamente que pasa de gamonal a estado, ¿no? O sea, ahora el indígena no va a ser controlado por gamonal, sino por el estado. Y acá viene la jugada maestra de Leguía. Mira, indio, ahora te has protegido del gamonal, pero indio, un favor, necesitamos carreteras, indio. Habla, ¿cómo es? Te voy a hacer una ley. ¿Qué dices, indio? ¿Cómo se llama esa ley, chicos? ¿Ah? La ley de conscript. Claro, José. Ahí está la jugada maestra. Mano de obra barata, gratuita para hacer carreteras. ¿Cómo llamaron a esto? La mitad republicana. ¿Está bien? Esa es una cosa, ¿no? O sea, al final la explotación pasa del gamonal al Estado, ¿no? En cambio, la de Mariatti era distinto. Mariatti planteaba el tema de la tierra con Mariatti pasaba por resolverse mediante ¿qué? Según Mariatti, la forma como se debe resolver este problema era promoviendo una revolución contra el gamonal. ¿Ya? O sea que con Mariátegui hay un papel más activo, ¿no? Del indígena, ¿no? Ya no es una visión paternalista, es una visión revolucionaria, ¿ya? Más protagonizadora. ¿Está bien? Revolución del indígena, ¿no? Pero dice Mariátegui que no lo podía hacer solo, él tenía que hacerlo junto a los obreros, porque esta revolución de los indios, según Mariátegui, era antifeudal, porque el gamonal es un feudal, eso debe estar también a la par con la revolución del obrero, que debe acabar con el capitalismo en el Perú. Solamente la Alianza Obrero-Campesina haría posible esta revolución tanto en el campo como en la ciudad. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, chicos, entre lo que planteaba Leguía, que era una mirada más paternalista, y la otra, una mirada más radical o revolucionaria. ¿Está bien? Eso me había preguntado Cintia. Cintia, ¿más o menos tienes la idea? ¿Sí? ¿Sí, Cintia? ¿Está bien? ¿Te ubicas? Ya, genial. Pregunta número 2, vamos a la pregunta 3. Ajá, crack del 29, chicos, crack. ¿Impactó en el Perú? Sí, en todo el mundo. Chicos, cuéntame por favor, ¿a qué país en el mundo no le afectó el crack? Dame un ejemplo, por favor. ¿Qué país en el mundo no le afectó el crack del 29? Era un país socialista, chicos. Socialista. ¿Cuál era el único país socialista hasta ese momento? Claro, y no olvides por favor que ya no se llama Rusia. Ahora, ¿cómo se llama? URSS. Muy bien. Profe, diferencia entre la URSS y Rusia. Sencillo. Rusia es parte de la URSS. Rusia más 14 repúblicas forma URSS. ¿Sí, chicos? Ya está. Muy bien. Entonces, jóvenes, como dijimos, no le afectó esto a los soviéticos porque tenían otro tipo de modelo económico que no depende del capitalismo. Ahora, el Perú dependía un montón. Chicos, ¿de qué manera nosotros podemos afirmar que el Perú tenía una dependencia a Estados Unidos? ¿Ah? ¿Cómo lo afirmamos? ¿A través de qué? Las inversiones, ¿te acuerdas? En minería y petróleo. Eso, a los gringos les encanta eso, ¿no? Petróleo y minería. Por algo de repente están ahí en Ucrania el día de hoy, ¿no? El tema petrolero, pero eso se va a hablar ya en otro momento.
También, ¿qué cosa? Otra evidencia de la dependencia, ¿cuál es? Los empréstitos, claro. Claro, así es, José. No por nada, chicos, en el Perú se creó un banco para canalizar esos empréstitos. ¿Cómo se llama ese banco? Creado por la guía, chicos. No me digas el BCP, ¿ah? Claro, el Banco de Reserva del Perú. Sí, el BRP. Profe, ¿y la C? ¿Dónde está la C? Ya, esa C se va a agregar después de la guía, ya en el gobierno de Sánchez Cerro. Banco Central de Reserva del Perú. Este solamente es el BRP, Banco de Reserva del Perú, ¿de acuerdo? Y lo más curioso esto, chicos, es que este banco lo va a dirigir un norteamericano. Ya, no un peruano, ya. No importa un peruano pituco, ya, un peruano con ojos verdes, ya, no importa, la cosa es peruano. No, lo dirige un gringo. Un gringo. Claro, hoy día el BCRP, tú sabes, lo maneja, no lo maneja cualquiera. El Banco Central de Reserva lo maneja la gente pitucasa, que estudia en la Pacífico, tú sabes, ¿no? En la Pacífico y todo. Pero ya algo escandaloso. Así es, Cumberland, así es, José. Ese gringo Cumberland dirigía el Banco del Estado peruano. Chicos, si ya con eso no es una prueba de la dependencia, ya pues estamos ciegos, ¿no? Recontradependientes, ¿sí o no? Recontra. Y un datito más. Hay un tratado firmado con Colombia que fue hecho porque Washington le llamó a la guía. Desde Washington a el Palacio de Gobierno. La guía, tienes que hacer un acuerdo con Colombia. Entrégale el trapecio amazónico. Sí, mister, yo lo hago. Y la guía firma ese tratado. ¿Cómo se llama el tratado, jóvenes? El tratado, ¿cómo se llama? Salomón Lozano. Ajá. Adiós, trapecio amazónico. Colombia, ahí está tu parte. ¿Y qué tiene que ver eso con el Perú? Es que obviamente Colombia tenía un problema con Estados Unidos por el tema de Panamá. ¿Sabías tú que Panamá era antes de Colombia? Estados Unidos le quitó Panamá a Colombia. Y como había cierto problema con Colombia, para compensar a Colombia, Estados Unidos le pide a la guía que le entregue el trapecio amazónico, una con otra. Chicos, esa es otra prueba más de la dependencia. Ya el tío Leguía se había pasado. Ya demasiado, un poco más ya que se lleva a su esposa, ¿no? Demasiado, ¿no? Demasiado, ¿no? Y por ese motivo, chicos, esto va a causar un problemón en el Perú. A ver, ¿qué cosa generó todo este CRAD 29, chicos? ¿Qué generó? A ver, dame tu clave. Descarta primero, descarta. A mí me gusta que tú descartes. Me gusta que descartes. ¿Te da seguridad, sí o no? A ti te da seguridad. A ver, yo te digo, vamos, recordando. Misión Clement. Mencióname gobierno, por favor. ¿Qué gobierno es la misión Clement? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, José, muy bien. Segundo gobierno de Piérola. Surge la Escuela Militar de Chorrillos. Bien. Profe, esto no lo marco, profe, ya. No, esta es otra época, profe. Esta es otra época. La B tampoco, ¿sí o no? Porque el capital británico no desplaza al norteamericano nunca. Es al revés, ¿sí o no? Es al revés. Pero ¿a partir de cuándo podemos hablar de una dependencia del capital británico? Contrato. ¿Qué contrato, chicos? A ver, ¿con qué contrato en nuestra historia pasamos a depender del capital británico? ¿Contrato Gibbs, Dreyfus o Grace? Recuerda que Dreyfus es un francés. Ah, ulala, ulala. Claro, contrato Grace con los irlandeses, los británicos, Grace. Ya, pero esa es otra época. Esta es la época de Cáceres, ¿sí o no? Así es, oui. Ese es Dreyfus. Este de acá es, oh yeah, ¿no? Contrato Grace, claro. Es otra época. Nos quedan dos, chicos, la A y la C. Bueno, obviamente, profe, no sea malo. ¿Cómo me van a poner acá el guano, profe? No sea malo, pues ya. Está retrocediendo, profe, hace como 60 años, ¿no? No, nada que ver. Esto más bien, ¿cómo llamarías este contrato, chicos? A ver, lúcete. ¿Cómo llamarías ese contrato? La entrega de los principales recursos destacando el guano. ¿Cómo llamas ese contrato? Vamos. Contrato Higgs o Dreyfus.
¿En cuál de los dos se le entrega con todo a un capital extranjero? Sí, mejor está Dreyfus. Venta por monopolio, ¿sí o no? Claro. Clave correcta entonces, alternativa, casita. Claro que sí. Y esto va a traer consigo un golpe de Estado. Pregunta, chicos, ¿quién dirigió el golpe de Estado contra Leguía? ¿Quién dirigió el golpe de Estado contra Leguía? El comandante. ¿Qué comandante, chicos? ¿Qué comandante? Sánchez Cerro. Claro, eso lo llamaron la Revolución de Arequipa, ¿no? De Arequipa de 1930. El tío Sánchez Cerro salió de Arequipa montando caballo, ¿no? El tío se fue con todo caballo, pasando por la carretera recién construida por Leguía. Una parte del tramo de la Panamericana llega a Lima y se lo baja a Leguía, ¿no? Y algo muy curioso, repito, nomás chicos, cuando Sánchez Cerro marcha de Arequipa hacia Lima, en todo ese trayecto, los indígenas estaban trabajando. O sea, imagínate, en plena crisis económica mundial, los indígenas seguían chambeando, o sea, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces Sánchez Cerros llega y les habla en quechua. Les dice, hermanos, cuando llegue a Lima, yo voy a eliminar esa ley. ¡Bravo, Taita! ¡Bravo! Chicos, ¿qué cosa le promete Leguía, perdón, Sánchez Cerro a los indígenas? ¿Qué ley iba a eliminar? ¿Qué ley iba a eliminar, chicos? La ley de... ¿Qué ley les había obligado a los indios a hacer carreteras? Y Sánchez Cerro termina eliminándolo, conscripción vial. Eso fue la primera medida de Leguía al llegar al poder. Por eso tuvo inicialmente el respaldo de la población. Ajá, así es, chicos, ley de conscripción vial. Listo, vamos, pregunta 4. Y llegamos a la época de Sánchez Cerro. A ver, San Marquitos preguntó en una ocasión esto. Mire, yo tengo la pregunta, ¿ya? Porque yo sé que tú repasas también las preguntas de exámenes anteriores, ¿sí o no? A ver, vamos, pregunta. ¿De qué manera Sánchez Cerro gobernó el Perú finalmente? ¿De qué manera Sánchez Cerro gobernó el Perú finalmente? Alternativa, golpe de Estado o elecciones. Finalmente, Sánchez Cerro, ¿cómo gobierna el Perú? ¿Mediante golpe de Estado o por elecciones? Finalmente. Eso, Hans. Bien, Silis, bien. Claro, exacto. Recuerda que Sánchez Cerro, cuando llega acá a Lima, en 1930, él obviamente gobernó con una junta militar, ¿no? Después de haber sacado a Leguía, gobernó en el año 30 hasta el año 31. ¿Correcto? Pero Sánchez Cerro no aclaraba si se iba a quedar en el gobierno un año más, 2 años, 4 años, y en ese tiempo la gente en Perú estaba bien caliente, ¿no? O sea, la gente odiaba gobiernos que duraran mucho tiempo. Les hacía recordar a Leguía, por eso Sánchez Cerro tuvo que abandonar, para evitar una guerra civil, tuvo que abandonar el poder, ¿no? Se convocó a una junta de gobierno, la cual va a estar en manos de varios personajes. Mira, acá está justamente en el texto, mira. A manos de Mariano Dolguín, Ricardo Leoncio Elías, Gustavo Jiménez y finalmente David Samanes Ocampo. Ya él va a ser el principal, digamos, líder de esta junta de gobierno. ¿Cuál va a ser la tarea de la junta de gobierno? ¿Cuál es su objetivo? Convocar a elecciones para 1931. ¿Sí? Objetivo, elecciones, convocar a elecciones de 1931, ¿no? A ver, ¿quién va a postular en esas elecciones? Obviamente Sánchez Cerro se presenta y junto a él, ¿quién? A ver, Sánchez Cerro ¿contra quién compite? Bien, ahí en la torre. El APRA va a estrenarse como partido para las elecciones presidenciales por primera vez. Bueno, y como fue la primera vez, el APRA termina perdiendo, ¿no? Así es, gana Sánchez Cerro. Entonces la pregunta es, dice acá, así es, entonces la pregunta es, durante su breve mandato de este señor David Samanes Ocampo nos pregunta, se cambia la ley. Recuerden que había una ley firmada por Pierola, ¿te acuerdas? Donde
solamente podían votar las personas que sabían leer y escribir y que tuvieran más de 21 años. ¿Sí? Eso era la medida que era la de Leguía, ¿no? La ley electoral del año 95, ¿no? Donde los que sabían leer, escribir y tuvieran más de 21 solamente podían leer, solamente podían votar. Entonces, lo que hace esta nueva ley electoral del 31, de 1931, es bajar un poco la edad. Bajar un poco la edad. ¿Qué edad sería, chicos? ¿Qué edad? ¿18 años? ¿O 21 años? A ver, ¿cuándo la gente empezó a votar? A partir de 18 años. Te lo pongo aquí rapidito, mira. A partir de la Constitución, ¿de qué año? 1979. ¿Sí? Seguramente tu abuelito seguramente votó con 18 años con esa Constitución. Pero hace 90 años, cuando fue estas elecciones entre Sánchez Cerro y Haya, la edad seguía siendo ¿cuál? 21 años como mínimo. Ajá. Esto fue la ley electoral de 1931. Recuerda que en esos años los chicos que tenían 18 años eran vistos todavía como menores de edad. O sea, en ese tiempo, tener 20, 19 años, 21 años como máximo, era ser menor de edad. Es que lo que pasa es que en esos años la familia era más tradicional, ¿no? O sea, si eso era para el varón, imagínate para la chica. O sea, las chicas recién podían salir de la casa solas, casada o con hijos. Pero sola no, difícil. Y más aún el varón, o sea, 18 años, papá, me voy a una fiesta el sábado, 18 años, no, en la casa, ¿no? O sea, la sociedad era más conservadora, ¿te das cuenta? La sociedad peruana electoralmente era más conservadora. Mejor dicho, el sistema electoral peruano era más conservador, ¿no es verdad? Y ya poco a poco se fue liberalizando hasta el 79, que fue ya más democrática, ¿no? Más democrática, ¿correcto? Ahí está. Listo. Muy bien. Clave correcta, alternativa, dadito. Listo. Ya está. Muy bien, vamos a la pregunta 5. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Avanzamos? ¿Sí? ¿Avanzamos? Go, go. Go. Ya, genial. Vamos avanzando. Cualquier consulta, tú sabes. Acá estoy leyéndote y te respondo, ¿de acuerdo? Listo. Uy, chicos. ¿Quién es él? ¿Quién es él? A ver, ¿quién será él, chicos? ¿Benito Mussolini? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Mussolini? No, profe. No es Mussolini. Él es, te lo pongo aquí, Luis Antonio Flores, fundador de un partido en el Perú. El partido Unión Revolucionaria. A ver, por favor, relaciónalo con la historia universal. ¿A quiénes en la historia universal en el siglo XX le decíamos los camisas negras? ¿A quiénes se les llamaba en la historia universal entre la Primera y Segunda Guerra Mundial camisas negras? Como vemos en la imagen. Muy bien, José. Los fascistas. O sea, profe, ¿me está diciendo que estos tipos admiraban el fascismo? Correcto. Eran el fascismo a la peruana. ¿Y cómo se llama el fascismo a la peruana? Urrismo. O sea que en el Perú hubo fascismo. Ahí te lo presento. Profe, ¿en el Perú hubo xenofobia contra inmigrantes? Claro que sí. Los chinos. ¿Hubo racismo? Creo que está de más y te respondo, ¿no? Eso es el partido. Exacto. Mira el saludo, ¿no? ¿No es cierto? El saludo fascista. Ahora, pregunta y respóndeme, por favor. ¿Por qué aparecen los fascismos en la historia? ¿Cuáles son las causas del fascismo? ¿Hay una económica?
y una social y política. Vamos, dime la económica. Recuerda que el fascismo... Económica primero, Martincito. Económica. Recuerda que el fascismo es una agrupación que reacciona a los eventos que pasan en el mundo. Tiene miedo. Exacto. El crack. La explicación más real para entender por qué aparece el fascismo es por una crisis económica. El miedo a que el capitalismo se destruya. La crisis del capitalismo. Los fascistas, recuerda, son de clase alta, son de clase media, tienen miedo de perder lo poco que tienen. Se vuelven muy conservadores, ¿sí? Listo. Y a eso le agregamos, ahora sí, lo que decía Martín. Hay un miedo social y político ¿a qué? Al avance de qué, ¿ah? Al avance del comunismo. Ajá, exacto. El comunismo te dice, señores, vamos a expropiar. Expropiación, señores. Propiedad colectiva. La propiedad privada ya no va más. Uy, la clase alta con miedo. No, mis bancos, mi industria. La clase media, no, mi casa, mi carro, ¿no? Mi piscina, mi parque, ¿no? Mi jardincito, me van a quitar, ¿no? Los comunistas se van con los fascistas, ¿no? Eso también pasó en el Perú, ¿eh? ¿Correcto? Profe, ¿y esta gente que apoya el fascismo, dónde vivía, profe? Bueno, la gente que vimos ahí, chicos, vivía, en ese tiempo ya había Miraflores. Estaban en Miraflores. Estaban en San Isidro. Ajá. Y ahora, profe, ¿y en el Perú hubo comunismo realmente así fuerte? Mira, en el Perú, en realidad el enemigo para ellos no era el comunismo. En el Perú, ¿quién era su enemigo? Era el APRA. En ese tiempo se tildaba de izquierda, radical, ¿no es verdad? ¿Recuerdan el APRA? ¿Cómo se llama el APRA? La Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Ahí en la torre, sí, compañero, vamos a hacer la revolución peruana, abajo el imperialismo, ¿no? La tierra para todos. Ya que ahí en la torre tenía un discurso fuerte, ¿no? Parecía un marxista lo que hablaba Aya, pero no, Aya era más nacionalista. Pero igual los metieron todos a un solo saco y Aya y el APRA fueron vistos como marxistas, ¿no? Como a la izquierda y los persiguieron. ¿Correcto? Eso apareció en los años 30 en el Perú. San Marcos preguntó una vez esta preguntita, mira, escúchame. En la tercera década del siglo XX, ¿cuáles fueron los partidos políticos más influyentes en el Perú? Pregunta de admisión. ¿Cuáles fueron los partidos políticos más influyentes en el Perú en la década de los 30? A ver, ¿a quién pondremos por ahí, chicos? Obvio, ¿no? Pondremos a la Unión Revolucionaria. ¿A quién más? Eso, bien ahí. El APRA y nos falta uno. El PCP. Ahí está. Preguntiza de San Marcos, por ejemplo. Correcto. ¿Sí? Son los más influyentes. O sea, o bien eras comunista, o bien eras aprista, o bien eras urrista. La mayoría de peruanos estaba así dividido, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, tú no puedes decir eso, ¿no? Y hoy día tú no te vinculas con ningún partido. Bueno, la mayoría no se vincula, pero en ese tiempo era así, ¿ya? Los más influyentes. Listo. Exacto, José. Estos partidos van a estar en las elecciones del 31. Así que vamos a la pregunta, mira. En la imagen de la portada, es una revista Acción, está la revista Acción, dice que se encuentra un partido desarrollado en la primera mitad del siglo XX, para ser más exacto, en la tercera década del siglo XX. Analizando la imagen, ¿qué podremos afirmar, chicos? ¿Qué podemos afirmar? ¿Cuál de las cuatro sería la mejor opción? Obviamente que te parece, descartamos la B, ¿sí o no? La B descartamos, los fascistas no les gusta ahí la torre, ¿no? Al contrario, quieren desaparecerlo, ¿no? Más bien ellos son antiapristas, ¿no? El fascismo peruano o urrismo es recontra antiaprista, ¿no? ¿Sí? Es antiaprista. ¿Está bien? Arbolito dice por acá Martín. Ajá, esa es la clave. Claro que sí. Los fascismos tienen como característica ser totalitarios. Pregunta de San Marcos, examen de admisión. ¿Por qué los fascismos le decimos totalitarios? ¿Qué significa ser totalitario, chicos? ¿Es igual a qué? Vamos, cuéntame. 1.
¿Varios partidos o un solo partido? Un solo partido. Partido único se llama eso. Ya, muy bien. Partido único. Listo. 2. Este tipo de régimen está basado en instituciones, mejor dicho, instituciones civiles o la entrega del poder a un líder. Un líder, exacto, ¿no? Eso se llama el caudillismo. Y también, claro, como aquí puso Martín, exacto, ¿no? Control de la sociedad. La sociedad. Sociedad, ¿de acuerdo? Es decir, que el Estado está por encima de qué? De tu vida privada. No tienes vida privada. No existe vida privada. Todo depende del Estado. Ajá, claro, el líder, claro que sí. Ahí está de moda, sino el líder, claro que sí. Control del caudillismo, ¿no? Así es, claro. Profe, o sea, si me quiero casar con alguien, el fascismo te diría, no, tú no te puedes casar porque quieres. Cásate con esta persona que cumple determinadas características sociales, biológicas, ¿no? Así extremo va. En fin, listo. Eso es, chicos. Si es que el Perú iba a hacer eso si es que alguna vez llegaban al poder estos fascistas. Bueno, felizmente nunca llegaron al poder del todo. Fue con Sánchez Cerro tal vez una primera vez, pero de ahí ellos apoyaron al gobierno de Benavides. Benavides no quiso gobernar con ellos. Luego ellos quisieron gobernar en el año 45 y fracasaron. ¿Quién le ganó en el 45? Bustamante y Rivero. Después de esas elecciones de Bustamante y Rivero, la Unión Revolucionaria fue desapareciendo, ¿no? De la sociedad peruana y ya no hay. Aunque chicos, el año pasado volvieron, ¿ah? El año pasado volvieron. Cuando ganó Castillo, ¿recuerdan? Y todos decían Castillo, comunista, senderista, ¿no? Salieron a las calles y estaban en muchas marchas, allá por la plaza, el Campo de Marte, por la zona de la Plaza San Martín incluso, aparecieron nuevamente ellos con camisas negras, ¿eh? Ajá, por el miedo al comunismo, ¿te das cuenta? La resistencia, algo así, José, por el miedo al comunismo. Recuerda, donde hay comunismo, ahí está el fascismo. Ese es el clásico en el siglo XX, chicos. El clásico es comunismo, fascismo, no te olvides, ¿ah? Profe, ¿y el capitalismo? Bueno, el capitalismo se mete ahí, ¿no? Pero el capitalismo nunca va a apoyar al comunismo, salvo una vez que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí. Fue la única vez en la historia que el capitalismo liberal se unió con el comunismo y derrotaron al fascismo, ¿no? De ahí nunca más se unieron. ¿Está bien? Bueno, la clave correcta sería en esta pregunta alternativa avioncito. Así es, Roxana. Vamos, vamos. Pregunta número 6. Pregunta 6. Ah, la 4. La 4 es la clave dadito. Ajá. La 5, la clave A. Vamos a la pregunta 6. Ordene cronológicamente los siguientes conflictos desarrollados en la República, mira, no, cuidado con la cronología, en el siglo XX. A ver, ¿cuál de esos 4 ocurrió en el siglo XX? Ah, perdón, los 4 son del siglo XX, pero nos piden ordenar de acuerdo al tiempo, ¿no? La cronología. A ver, ¿con quién empezamos por acá? ¿Con qué empezamos por aquí? Hay un primer conflicto. Conflicto de la Pedrera con Colombia. 1903, gobierno de José Pardo y Barrera. Luego viene Leticia. ¿Con quién? Otra vez con Colombia. 1933. Eso es parte de el Tratado Salomón Lozano, ¿recuerdan? Cuando Leguía le entrega a Colombia el trapezo amazónico. Y entonces la población de Leticia, ¿no? Que era un puerto del trapezo amazónico, se rebela contra Colombia y exige que el gobierno peruano de Sánchez Cerro vaya a protegerlos, ¿no? Y Sánchez Cerro envía tropas a la frontera
y estaba a punto de comenzar una guerra con Colombia. Si te das cuenta, toda esa escena es casi igualita de lo que está pasando hoy día entre Rusia y Ucrania. Casi igualita. Ajá, sí, ¿correcto? Bien, eso vamos a hablar después. Luego viene la batalla de Zarumilla, 1941, victoria peruana, guerra contra Ecuador. Y por último viene el conflicto del falso Paquilla. Otra vez con Ecuador, para variar, ¿no? Para variar. Ya está. 1981, segundo gobierno de Belaúnde Terry. Así es, Keila. A veces la historia tiene, como si dice, estas cosas que vuelven a repetirse. Bueno, clave correcta. Martín dice, profe, yo marco casita 4, 2, 1 y 3. Correcto. Muy bien, Martín. Ya está. Genial. Ahí está. Listo. Clave correcta. Chicos, una pregunta. ¿Con qué país vecino hemos tenido más guerras? Ahorita respondemos eso, Luigi. ¿Con qué país vecino hemos tenido más guerras en nuestra historia republicana? ¿Con los países del norte del Perú o con los países que están al sur del Perú? El norte, claro. ¿Recuerdan? La Gran Colombia primero, luego con Ecuador, con la propia Colombia. Con Brasil no hemos tenido ni un roce. Con Chile, un par de guerras nada más, un par de guerras. Con Bolivia no ha habido conflictos. El norte hace bien caliente, ¿eh? Bien caliente el norte, ¿ya? Ah, a ver, sí, 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 a ver, 4, perdón, 2, 2, 2, 2, ajá, 2, 4, 3, perdón, 1 y 3. 2, 4, 1 y 3. Ahí está. Ahora sí, mejor. La D. Sí, 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 Martín, disculpa. Sí, 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 me estaba emocionando, ¿no? ¿Ya ven? Por eso, chicos, en el examen, centrados, ¿ah? Centrados ahí. Ya no estén pensando en, ¿no es cierto?, en otras personas o cosas. Tú y el examen. Nadie más existe en el mundo. Nadie más, ¿no? Ahí está, pegadito, ¿de acuerdo? Listo. A ver, Hanks pregunta, profe, ¿el conflicto de la Pedrera no se dio en el primer gobierno de Leguía? Ah, sí, 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 tienes razón. Este de acá es un conflicto, el del 3 es una escaramuza con Colombia, pero este conflicto de la Pedrera fue ya para el año de 1908 a 9, ¿ya? El gobierno de Leguía, sí, primer gobierno. Bien, vamos ahora a la pregunta número 7. Muy bien, ahí tienes una caricatura de la revista Ajimolido. Y bien, vemos aquí a quién. ¿A quién vemos aquí, chicos? Bueno, vemos acá. ¿Quién será él para empezar? ¿Quién es este personaje en la historia del Perú? Así es, Ayala Torre. ¿Ya? Y lo que vemos aquí es todo una serie de eventos que ocurrieron en el 30. Ahí está el Haya visto como un partido radical. Los años 40, Haya perseguido. Él es Prado, ¿no? El presidente Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche. Años 50, ya ahora viene a ser perseguido por otro. Él es, ¿quién será este señor acá con el mazo, chicos, en los 50? ¿Quién será el que está en los 50, chicos? ¿Recuerdan? Odría, muy bien. El Ochenio. Recuerda que Odría promulgó la ley de seguridad interior para destruir al APRA. En los años 60, 50 en todo caso para 60, aquí vemos el famoso pacto, el pacto de Monterrico. Se llama el pacto. ¿Quién se reunió en el pacto de Monterrico? Estuvo presente Manuel Prado Ugarteche, Odría, y el que está en el medio, hablándole en los oídos, sería Haya de la Torre, ¿no?
¿En qué consistía el pacto? En que Manuel Prado Garteche iba a postular, Haya le apoyaría con los votos, eso se llamó la convivencia, ¿no es verdad? Y una vez que Prado llega a la presidencia, Odría quedaría libre de toda investigación, ¿no? Entonces, eso fue el famoso pacto de Monterrico, ¿no? Una alianza entre Prado, Haya y Odría, ¿de acuerdo? En la 60 vemos nuevamente a Haya, pero esta vez con Prado, como recuerda, ¿eso cómo se llamó? La convivencia, que consistió en la alianza Prado-Haya. ¿Con qué finalidad? Con que Prado cambie un artículo de la Constitución del año 33 que le va a permitir al APRA postular a las elecciones en el año 62. ¿De acuerdo? En el 62 Haya postula, no gana, gana Belaunde. En el 63 gana Belaunde, pero el APRA y Odría en el gobierno de Belaunde, primer gobierno, tuvieron mayoría en el Congreso. Y aquí se puede ver ya en los años 60 esa alianza entre APRA con el partido de Odría, el famoso UNO, Unión Nacional Odrista, ¿no? Que también se le conoció en la historia con qué nombre, la super convivencia. ¿Está bien? Ya está. Listo. Y como se dan cuenta, chicos, Haya ha pasado por una serie de cambios, ¿no? Una mutación, una transformación de sus ideas y también de sus prácticas políticas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué podríamos afirmar de todas las caricaturas? Martín dice, profe, la clave, la D de dado. Chicos, ¿qué dicen ustedes? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro, claro que sí. El APRA ha ido cambiando a lo largo del tiempo su postura política, ¿no? El APRA ha ido de ser un partido, pongamos, revolucionario, a un partido reformista, y luego se convirtió en un partido más tradicional, o mejor, conservador, ¿no? Toda una evolución del APRA durante esa historia. ¿Bien? Sí, correcto, la clave efectivamente es la alternativa dadito. Muy bien. Ahora, chicos, tengan en cuenta, solo para agregarte, que en los años 50, cuando el APRA cambia de discurso, se vuelve reformista, mucha gente aprista, mejor dicho, cuando el APRA se une con Odría y con Prado, APRA ya más conservador, mucha gente aprista se separa del partido. Ya en los años 50, 60 ocurre mayormente esto, ¿no? Y vamos a ver en el Perú la aparición de nuevos partidos llamados como partidos reformistas, ¿ya? Reformistas. Ya está. Ejemplo, profe, tenemos el partido Democracia Cristiana, el partido Popular Cristiano, que todavía existe, creo que el año pasado creo que existió, y el partido Acción Popular. ¿Ya? Así se llaman estos partidos, ¿ya, chicos? Reformistas. De los tres, ¿quién va a llegar a la presidencia? ¿Quién va a llegar a la presidencia, chicos? Acción Popular. Dos veces, ¿no? Fernando Belaúnde Terry. Ya está. Listo. Digamos, pregunta número 8. Bien, ahí está lo que comentábamos hace un momento, las elecciones del año 62, donde Prado, ¿no? Prado, que era aliado a Haya y a Odría, ¿no? Prado convoca elecciones para este año y se presentan tres candidatos. Vamos a ver la lectura aquí, ¿no? Dice, en este año ningún candidato obtuvo la mayoría electoral, ninguno obtuvo la mayoría para ser presidente. La primera mayoría la obtuvo Haya Latorre con esta cantidad de votos. La segunda la ganó Belaunde con esta cantidad de votos, muy cercano a Haya. Y la tercera, en el tercer lugar quedó Odría. Para elegir al nuevo presidente se tenía que, chicos, en ese tiempo, cuando había un empate técnico, ¿quién elegía al presidente del Perú?
¿Cómo se hacía? Claro, en ese tiempo no había una segunda vuelta electoral. ¿Ya? Entonces lo que finalmente hacía la elección era el Congreso de ese momento. ¿Ya? Entonces, este Congreso, el Congreso de 1962, compuesto por pradistas, compuesto por odristas, entre otros grupos conservadores, ¿a quién podrían elegir como presidente? A ver, para este grupo, ¿quién podría ser presidente? El único favorito sería Aya, o en su defecto sería Odría. Los grupos que vemos acá, chicos, no iban a permitir que Belaúnde sea presidente del Perú. ¿Ya? Belaúnde no era la opción. ¿Por qué no era opción Belaúnde? Porque Belaúnde estaba ya planteando que a reformas. ¿Y qué reforma plantea Belaúnde? La reforma agraria. Eso no viene de Velasco, ya eso viene inclusive ya de Belaúnde. Por ese motivo, el Congreso que estaba con Aya y Odría decidieron elegir a Aya como presidente. Profe, ¿qué hubiera pasado si La Torre en el 62 era presidente del Perú? No hubiera habido reforma agraria. Pregunta, ¿y si en el Perú en los años 60 no hubiera ocurrido reforma agraria, los campesinos de los años 60, ya te había comentado que estaban migrando a la costa, podían tomar medidas más radicales? Por ejemplo, una lucha violenta contra los gamonales en la sierra. Ya que algunos señalan que pudo haber sido una revolución en el Perú, tipo Cuba, tipo la Revolución China. Por eso, chicos, las Fuerzas Armadas, ¿sí? No quieren que esto ocurra, que Aya sea presidente, y eso explica el por qué en 1962 que hubo, golpe de Estado. ¿A quién? ¿A Prado, sí o no? Golpe de Estado de 1962. ¿Para impedir qué? ¿Qué iba a impedir esto? ¿Objetivo cuál es? Evitar que Aya sea presidente del Perú. Evitar el triunfo del APRA, de Aya y La Torre. ¿Está bien? Las Fuerzas Armadas más bien querían que Belaúnde sea presidente del Perú. Ya las Fuerzas Armadas peruanas, chicos, tienen ya la idea de hacer cambios profundos en el Perú, pero todavía no están preparados para tomar el poder. Por eso que la Fuerza Armada todavía tiene esperanza que mediante la democracia, Belaúnde en este caso, se harían estas reformas en los años 60. Exacto, muy bien, Martín. Ese golpe de Estado era para evitar que Aya llegue a la presidencia, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿quién elegía al presidente? Obviamente lo hacía el Congreso. ¿Ya? Y antes que esto ocurra, chicos, antes que elijan a Aya, como te decía, los militares se adelantaron y dieron golpe de Estado al Congreso y obviamente a Prado. ¿De acuerdo? Ahí está. Golpe contra Prado. Ya está. Listo. Clave correcta, casita. ¿Está bien? Bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Avanzamos? ¿Sí? Sigamos. Ya. Sí es Martín. ¿Y a partir de cuándo tenemos segunda vuelta? O sea, la B. ¿Cuándo sería? ¿En qué momento sería la B? Claro, muy bien, Martín. Desde la Constitución Política del Perú de 1979, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Ya?
Justamente, chicos, para evitar que el Congreso vuelva a cometer esos excesos, porque la Constitución del año 33, la de Sánchez Cerro, le daba al Congreso esa potestad de elegir al presidente. En el 79 se cambia ello y se convoca mejor a una segunda vuelta electoral. ¿Ya? Y en parte ha sido muy bueno, ¿eh? Porque eso ha evitado golpes de Estado constantes, ¿no? Salvo el de Fujimori. Porque como tú sabes, del año 79 al año actual, el único golpe de Estado que ha habido es el de Fujimori. Ya, el único. Entonces, funcionó en parte esta medida de la Constitución del año 79. ¿Sí? Listo. ¿Sí? ¿Está bien, Martín? ¿Correcto? ¿Aclarado, Martín? ¿Sí? Ya, genial. Vamos, vamos. Pregunta 9. Chicos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos señores? ¿Cómo los llamas en una palabra, chicos? Claro, muy bien. Es un grupo llamado la guerrilla del MIR. ¿Sí? Ahí está. Exacto. La guerrilla del MIR es un grupo armado compuesto de intelectuales, limeños, costeños, de clase media. ¿Y qué pretenden? Buscan hacer la revolución. Ahora, yo puedo entender, profe, pero hay muchos tipos de revolución, pues, profe. Una tipo francesa, una tipo rusa, un tipo china. Chicos, ¿qué tipo de revolución quieren hacer ellos en el Perú? ¿Tomando a qué modelo? ¿A qué país? ¿Qué país, chico? Chico. ¿La rusa? A ver, hola, chico. Oiga, chico. A ver, ¿qué país? La cubana, claro. Modelo cubano. Modelo cubano. Así es. Ajá. Ah, profe, ahora ya entiendo por qué se toman la foto en la selva. ¿Por qué no se toman en la sierra? Esta foto es de la selva. Porque en Cuba, cuando Fidel Castro va a la revolución en Cuba, ¿a dónde va él? Sierra Maestra. ¿Sí o no? ¿Qué es la Sierra Maestra en Cuba? Es como si tú fueras a la ceja de selva de Perú. La ceja de selva, ¿no? Jaén, Tanchamayo, el Guayaga, ¿no? El Braen, ¿no? Esa zona. Y de ahí empiezan a pelear, ¿no? Cometieron errores, por supuesto, se tomaron fotos, obviamente chicos, la CIA norteamericana los identificó, tú sabes que tienen satélites ellos, una fotografía espacial, ya fue, la información llega a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada se va al lugar y los aplasta, ¡pum!, en una. Por eso luego Sendero Luminoso, cuando aparece, ¿qué le dice Sendero Luminoso a ellos? Le dice, ustedes son muy poseros, son poseros, ¿no? Ustedes son muy, como se dice, muy evidentes son, ¿no? Y por eso fueron derrotados. Ajá. Por eso Sendero hizo lo contrario, fue clandestino. Clandestino. Así es como tu cariño a otra persona, ¿no? Clandestino. Y por eso Sendero no se le podía encontrar, ¿te das cuenta? Exacto. Por eso Sendero no fue una guerrilla. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. El líder que vemos en el medio se llama Luis de la Puente Uceda. Él era un es un ex de Haya, o sea, un ex aprista, ¿de acuerdo? Y nos dice la pregunta, fue un líder que, a ver, ¿cuál sería nuestra clave? Creo que está directo, ¿no? Está muy directo, ¿no? Exacto, bien, Martín, bien. Estás bien fino, Martín, ¿ah? Estás bien fino. Está bien, muy fino. También los chicos acá también están muy finos, muy bien. Por ahí uno, ¿no? Pero la mayoría está bien, excelente. Barquito, profe. Claro. Ya, a ver, lúzcanse, chicos. Algo rapidito nomás. Díganme, por favor, ¿en qué gobierno aparecieron estas guerrillas? A ver, ¿en qué gobierno? ¿Mm? Estamos hablando de guerrilla de 1965. ¿Quién gobernaba el Perú para esos años? 1965. Durante el primer gobierno de, exacto, Fernando Belón de Terry. Así lo voy a poner, ¿ya? Ahí está.
y Belaúnde los aplastó. ¡Pum! O sea, los barrió con todo. Ahí también murió también ahí, chicos, un poeta, primer gobierno, sí. No olvides, José, que en el segundo gobierno Belaúnde se enfrenta a Sendero y MRTA. En su primer gobierno se enfrenta a las guerrillas. ¿Está bien? Sí. Ahí muere también, chicos, en ese contexto, un poeta, ¿no? Javier. ¿Qué Javier, ah? Javier. A ver, ¿qué poeta llamado Javier conoces? Javier Pulgar Vidal. ¡Ah! No, Víctor. Pulgar Vidal, geógrafo. Sí, 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 Víctor. Javier. A ver, ¿quién nos ayuda? Melgar. No, Melgar ya había muerto hace décadas atrás, Víctor. Sí. A ver, de repente no se ha hablado mucho, bueno, no sé si se le ha hablado en literatura. Eso, José. Ahí está, José nos actualiza. Javier Heró. Ajá, así es. Listo, así es, chicos. Salió hace poco una película de él, no sé si han visto. La Pasión de Javier. Bueno, está ahí en internet, pueden verlo cuando deseen. Listo, listo. Muy bien, ahí está. Chicos, ahora viene la pregunta más importante. ¿Y por qué apareció esta guerrilla? ¿Cuál fue la causa? Una causa sería esto. El fracaso de algo que Belaúnde prometió, pero no pudo cumplir. El fracaso de la reforma. ¿Qué reforma? La reforma más esperada en todo el campo durante los últimos siglos, la reforma agraria. Belaúnde hizo una reforma agraria muy, pero muy suave, muy light, o sea, muy moderada, muy suavecita, que no afectaba a los propietarios grandes y por eso hubo también este descontento, ¿de acuerdo? Listo, ya está, clave barquito, ya está. Bien, vamos a la pregunta. Exacto, José. Por eso que como Belaúnde no lo hizo, Velasco entró con todo. Uy, Velasco sí lo hizo, pero así, por la vía autoritaria. Exacto. Claro, Martín, solamente reforma en nombre. En la práctica no afectaba a las grandes propiedades. Listo. Pregunta número 10. Bien, ya pasamos en la época de Velasco, reforma agraria, reforma industrial, y no te olvides que Velasco es un clásico en San Marcos, ¿sí o no? Es un clásico, ¿no? La reforma más importante, agraria. ¿Sí? Vamos a hacer un refrescar un poquito de Velasco, ¿ya? La reforma agraria de Velasco Alvarado, 1969, 24 de junio. Ahí está. Chicos, un clásico. Vamos, vamos. Velasco Alvarado, cuando hace la reforma agraria, ¿qué expropia? ¿Qué expropia él? ¿Qué va a expropiar? En la costa, ¿qué expropió en la costa? Haciendas, muy bien, ya está. Esas viejas haciendas de la República Aristocrática estaban ya abandonadas casi. Velasco las expropia. Listo. En la sierra, ¿qué es propia, chicos? ¿Qué es propio Velasco en la sierra? ¿Cómo se llaman esas grandes tierras que están en la sierra? Grandes tierras en la sierra. Empieza con L. Vamos. Latifundios, muy bien. Latifundios, listo. Ya está. Ahora viene lo mejor. Pregunta admisión. Una vez que el Estado peruano, con Velasco, captura estas tierras violentamente, expropiación, las va a entregar a los campesinos, ¿sí o no? ¿Cómo se las entrega? ¿Mediante parcelas o cooperativas? Excelente, cooperativas. Ya, tengan cuidado. A veces yo veo en el Facebook, bueno, yo sé que ustedes no cometen ese error, pero a veces me da risa cuando veo en el Facebook, ahí sale la imagen de Velasco y ponen, ¿no? Toma tu chakra, ¿no? Te dice, Velasco te dice, me has caído bien, toma tu chakra, ¿no? No sé si han visto ese meme, ¿no? Pero en realidad no fue una chacra, pues, ¿no? Sino Velasco crea cooperativas, ¿no? Claro, cooperativas. Mucho cuidado con eso, por si acaso. Listo. Dos tipos de cooperativas, CAPS y SAIS. ¿No, chicos? A ver, chicos, las CAPS, ¿dónde estaban las CAPS? ¿Costa o sierra? CAPS, ¿costa o sierra? A ver, Costa, ¿con qué letra empieza? Con C, profe. CAPS empieza con C. Ahí está, Costa. ¿Y la SAIS, profe? Ah, ya, profe, la SAIS es la sierra. Bueno, SAIS con S, la sierra.
Listo. Muy bien. Pero este tipo de reforma trajo consecuencias, ¿no, chicos? ¿Cuál fue la consecuencia que trajo la reforma agraria? ¿Qué elimina la reforma agraria, chicos? ¿Qué elimina? ¿Qué se elimina? Si le quitas las haciendas al propietario, ¿quién va a desaparecer, chicos? ¿El poder de quién? El poder de los hacendados. ¿Otro nombre para hacendados en el Perú? La oligarquía. Muy bien, oligarquía. Eso. Y en la sierra, chicos, ¿te acuerdas de ese personaje que se oponía a la modernización? ¿Quién elimina? ¿Qué se elimina? ¿El poder de quién? Eso, gamonalismo. ¿Listo? Y te agrego más, ¿ya? Te agrego algo más. Es importante tener en cuenta esto. Se pone fin a esos viejos, a esas viejas formas de trabajo que datan desde la época de la República Aristocrática incluso. A ver, ¿qué se elimina? ¿Te acuerdas cómo se llama ese trabajo que hacían los indígenas en las haciendas? ¿Cómo se llama ese trabajo? El enganche. Muy bien. Haciendas, jóvenes. Otra forma de trabajo gratuito del indígena en los latifundios. ¿Cómo se llama? Empieza con Y. Yana Conaje, ahí está nuestra tutora. Muy bien, Yana Conaje, excelente. Una más, una más. Servicio doméstico del indígena en la tierra del Gamonal. Hacía servicio doméstico, él cocinaba, limpiaba. Muy bien, José. Excelente. Pongaje. Adiós. Forever. Para esto. Velasco hace un cambio profundo en la sociedad, chicos. Por eso Velasco es tan querido como tan odiado. Ahí está. Muy bien. Luego de esto, chicos, recuerda que Velasco también hizo una reforma al modelo económico, ¿sí o no? Él dijo, vamos a cambiar nuestro modelo oligárquico, que ya no funciona, ya está caduco, por un modelo más industrial. Ahora, Velasco dice, ¿qué modelo industrial voy a tomar? Y viene un modelo que ya se estaba implementando en América Latina. ¿Cómo se llama? Easy. A ver, chicos, ¿qué significa easy? No me digas fácil, ¿ah? Easy. Easy. Industrialización por sustitución de qué? ¿De importaciones o exportaciones? Eso, bien ahí, Jefferson, ya está, genial. Eso, muy bien. Es un modelo que aplica Velasco Alvarado. Pregúntale a tu papá, a tu abuelito, papá, la época de Velasco, acá en el Perú se hacían televisores, te va a decir, claro, habían televisores. Acá se ensamblaban aviones, claro, hijo, acá teníamos aviones, hasta teníamos tractores, caterpillars, pero había un problema con este modelo. Para hacer este tipo de ensamblaje, el gobierno de Velasco tuvo que comprar tecnología. ¿Sí? Tecnología. Para hacer una máquina se tiene que comprar máquinas. O sea, se traía bienes de capital, ¿no? Bienes de capital. Y si tú eras empresario y traías bienes de capital al Perú, Velasco te exoneraba de tributos. Pero en cambio, si tú comprabas zapatillas, o sea, productos hechos, manufacturados, Velasco te cobraba altos impuestos. Eso era para proteger la industria nacional. ¿Está bien? Ahí está el modelo Easy. Modelo Easy. No te olvides que el presidente que hizo este modelo, que aplicó este modelo Easy, el que más aplicó este modelo Easy fue Velasco Alvarado. ¿Sí? El Easy llega a su auge con Velasco Alvarado. Profe, ¿y cuándo acaba ese modelo Easy? Ese modelo Easy entra en crisis en los 80 con Belaúnde y Alan García, pero viene otro presidente después de García que elimina eso, chicos. A ver, ¿qué presidente elimina eso totalmente? En los años 90. Exacto, el chino. Uy, el chino abrió la economía y entraron productos hechos, ¿no? Ya acá no producimos casi nada, sino compramos todo hecho, ¿no? Ajá, ¿te das cuenta? Eso es. Bien, listo. Entonces, vamos a la pregunta 10, que es la Asamblea Constituyente que se dio en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez.
¿Está bien? Dice aquí, en el año 78 hubo una asamblea constituyente presidida por Ayala Torre. ¿Cuál fue la gran obra de la asamblea? La nueva constitución para el Perú, año 79. ¿Qué establecía esta constitución, chicos? ¿Qué establecía? Solo con una pequeña corrección, ¿ya? Acá en la D debe ser 1, acá en la D debe ser un palito, acá se nos ha pasado un palito, chicos. Acá debe ser un palito nada más, se nos ha pasado. Ya está, ¿listo? Ahora sí. Chicos, ¿qué establecía esta constitución nueva? Recuerda la edad, ¿te acuerdas la edad mínima a partir de la edad que hemos comentado? Entonces, ¿cuál de las cuatro tiene que estar? Tiene que estar la 1, claro. Por eso tú, bueno, no sé cuántos años tienes, pero supongo que vas a votar a los 18 años, ¿no? Y no sé si tú alguna vez recuerdas, ya si has votado, tu primera vez cuando has votado, una emoción, ¿no? Una emoción muy grande. Ya te sientes un ciudadano de acuerdo a la ley, ¿sí o no? Ahí está, 18 años. Muy bien, la 1 tiene que estar. Si está la 1, se me va la B. ¿Qué más debe estar en la Constitución, chicos? ¿Qué más? Algo histórico, algo histórico. Muy bien, Carlita, muy bien. Esto es algo histórico. Por primera vez en la historia del Perú, todos los peruanos y peruanas, ¿de acuerdo? Peruanas y peruanos van a poder tener derecho al voto. ¿Recuerda qué tipo de voto es? Voto directo. Eliges a los representantes en el gobierno. ¿Desde qué edad? Desde los 18 años. Listo. Eso, en otras palabras, se llama como voto. ¿Cómo llamaremos ese tipo de voto donde todos votamos, chicos? De 18 años para arriba. ¿Voto censitario o universal? Muy bien, José. Universal. Así es, muy bien. Ya puedes decir, chicos, que el voto es universal tanto para hombres como mujeres, alfabetos o no alfabetos, del campo o de la ciudad, costa, sierra y selva, en fin. Entonces, tiene que estar la 3, profe, tiene que estar la 3. Bien, entonces, la que define es la última. Claro, para todos, Jocelyn, muy bien. Esta define todo. ¿Estableció la reelección? ¿La reelección? No, profe, F por esto, profe, no. ¿Ya? Entonces solamente la 1 y la 3. Ahorita te respondo, Mayra, un ratito. Sí, clave correcta, 1 y 3, profe. Ahí está la corrección que habíamos hecho. Ya. A ver, chicos, algo violento. Historia del sufragio femenino. Rápido, repito. Sufragio femenino. Tú me vas a ayudar, ¿ah? Femenino. Ya está. Empezamos. Voto femenino para elecciones municipales en el Perú. Dime el gobierno, por favor. Gobierno. Gobierno de Sánchez. ¿Es Sánchez Carrión o Cerro? Sánchez Cerro, muy bien. ¿Dónde está eso? Constitución de 1933. Listo. Otro. Voto femenino para elecciones presidenciales o generales. ¿Gobierno de quién? ¿Gobierno de quién? Pregunta de admisión. Voto femenino. Elecciones presidenciales. Claro, podría. Ochenio. Bien. Pero había un problema en estos dos tipos de votaciones. Era muy restringido. ¿Cuándo se va a dar ya el voto femenino de manera universal? Constitución de 1979. ¿Está bien? Listo. Ahí está. Claro, las primeras, la de municipal y general, o sea, la del año 33 y la del año 55, la de Odría,
era solamente para las mujeres que sabían leer y escribir, o sea, las alfabetas, alfabetas. La importancia del 79, por eso te decía que es histórico, es que aquí no importa si sabes leer y escribir, acá van a votar quienes también por eso, ajá, los analfabetos, en este caso analfabetas, ¿de acuerdo? Ya está. Pregunta final, ¿cuál por lo tanto fue la medida que democratizó el derecho al voto, chicos? ¿Cuál fue el documento? Pongamos, ¿no? La ley electoral de Odría, la Constitución del 33 o la CPP del 79, ¿cuál de las tres fue aquella que democratizó el derecho al voto en el Perú? La del 79, muy bien. La CPP. Por si acaso, chicos, CPP, Constitución Política del Perú, ¿ah? No vayan a pensar otra cosa, ¿sí? Ya está. CPP. Listo. Clave dadito. Ya está. A ver, sigamos, chicos. Dime, por favor, dime. En el siglo XX. Ah, tú sí sabes, Soledad. ¿Ah? Tú también, Cielo. Tú también, José. ¿Ah? Ya, vamos. En el año, chicos, en el siglo XX, ¿qué gobiernos implementaron esta ley? Cuéntame, por favor, la reelección. Son dos gobiernos que implementaron esto. ¿Cuáles son? ¿El primero quién fue? Con el oncenio, ¿sí o no? Y el otro, el Fuji. ¿Qué Fuji? ¿Cómo le llamas a Marcos en el prospecto? Ya, pero ¿cómo lo llamas a Marcos en el prospecto al gobierno Fujimori? Fujimo. ¿Han visto? Fujimorato. Fujimorato. Ajá. ¿Han visto el prospecto, no? Ya, Fujimorato. Ahí está. Correcto. Listo. Ya está. Muy bien, muy bien. Qué curioso, ¿no? Que ambos gobiernos duraron muchos años, ¿no? Son los que más tiempo duraron en el siglo XX, ¿no? Por esta ley de la reelección. Eso explica todo. Y además fueron autoritarios, ¿no? Algo muy común. Bien, 11. ¿Está bien, chicos? La pregunta, no te olvides, pregunta 10, clave dadito, ¿ya? Pregunta 11. Listo. El Partido Comunista, por el luminoso sendero de José Carlos Mariatti, profesor nunca escuchado, en una sola palabra, sendero luminoso. Dos palabras en todo caso. Fue fundado, mira, fue fundado. ¿Durante qué gobierno? Muchos chicos, muchos estudiantes, ¿no? Mucha gente en el Perú comúnmente piensa que Sendero Luminoso apareció en el 80. Repito, mucha gente, bueno, que no tenemos, esto obviamente no se enseña mucho en el cole, pero es bueno en todo caso tener también una idea general. Mucho se piensa que Sendero surge en el año 80. Pero ten en cuenta que en el 80, Sendero que emplea 17 de mayo de 1980. Inicia Sendero, el ILA, inicio de su lucha armada. Ahora, ¿dónde fue esto? Distrito de Chuschi. Departamento Ayacucho. ¿Qué hizo Sendero? Quemó, ¿qué quemó? Quema de ánforas electorales. Estaba eligiendo al presidente del Perú en el 80. Mira, 17 de mayo, ¿quién gobernaba todavía el Perú? ¿Quién gobernaba el Perú, chicos? Recuerda que Belaúnde entra a la presidencia el 28 de julio de ese año. ¿Quién estaba, por lo tanto, antes de Belaúnde? ¿Qué gobierno? Claro, Morales Bermúdez. Pero yo les hago una pregunta. O sea, ¿Sendero aparece con ese ataque a las ánforas? O sea, un grupo así radical comienza, se inicia, o sea, ese mismo día, en la madrugada, Aimel Guzmán dice, muchachos, hay que fundar Sendero y hoy día mismo
destruimos las ánforas. No. Eso fue su primera acción armada. Muy bien, José. Sendero se fundó 9 años antes. Sendero Luminoso fue creado en 1971. ¿En dónde, profe? En la universidad. ¿Qué universidad? ¿San Cristóbal de qué? ¿Han escuchado la Universidad de San Cristóbal de Huamanga? Muy bien. Y desde allí comenzó su acción, su preparación, su organización, y su primera acción militar fue en el año 80. Todos estos 9 años fue un año para Sendero, a ver, medito, ya fueron años de preparación. ¿Sí? Entonces creo que ya está más clara la pregunta, ¿no? ¿Cuál entonces sería nuestra clave ahí? La A. Así es. ¿De acuerdo? La letra A. Inclusive cuando uno revisa los libros de PRE, etcétera, bueno, academia, otras academias, en fin, ponen a Sendero en el gobierno de Belaúnde, ¿no? Pero técnicamente no aparece en el gobierno de Belaúnde. Técnicamente aparece a finales del gobierno Morales Bermúdez. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿ya? Clave correcta, avión. Ya está. Ahora ustedes dirán, profe, eso no viene. Ah, pero ¿sabes lo que viene? La CBR. Chicos, ¿qué es la CBR? Se han revisado el prospecto. Este es el último tema que viene en el prospecto. ¿Qué es la CBR? La Comisión de la Verdad y Reconciliación. Último tema de tu prospecto de admisión, por si acaso. ¿Eh? ¿Ya? Ya, eso que ves en la 11 viene en esa pregunta, la CBR. ¿Cuándo comenzó Sendero? ¿Cuándo fue su primera acción? Así es. Claro, yo también vi ese documental, José Manuel. Es buenazo eso de la Revolución y la Tierra, que se enfoca bastante en la reforma agraria de Velasco Alvarado. Muy bien, bien, excelente. Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Respecto a la pregunta 11, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Seguimos? ¿Seguimos, chicos? ¿Sí? Ya, vamos. Muy bien, Siles, muy bien. Pregunta 12. Indica los eventos que caracterizaron al segundo gobierno de Belaúnde. Bien, chicos, pasado el gobierno de las Fuerzas Armadas, pasado el gobierno de Velasco y Morales Bermúdez, ¿no? Gobierno, ¿cómo lo llamaron? Gobierno revolucionario, ¿no? Así lo llamaron. Ellos mismos se llamaron así, revolucionario de las Fuerzas Armadas. Tiene un evento en el Perú. ¿Cómo se llama ese evento en el Perú? El retorno de la democracia, ¿no? Así lo llaman también en la historia, ¿no? Año 80 hasta el año de 1992. Esto dura hasta el golpe de Estado de Fujimori. ¿Sí? Listo. Tenemos en este gobierno a quién? Tenemos a Fernando Belaúnde Terry por segunda vez. Eso nos preguntan en la número 12. A ver, dice la pregunta 12. ¿Qué eventos ocurrieron durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry? A ver. Mira, hay una diferencia entre el segundo gobierno y el primer gobierno de Belaúnde. A ver, vamos a ponerlo por aquí, algo rápido más. Siempre es bueno hacer comparaciones en la historia para ver diferencias, chicos, por eso lo estoy poniendo de esta manera. A ver, recuerda que antes de la Fuerza Armada estaba Belaúnde. Entonces aquí muchos llaman eso como primer belaundismo, ¿no? Belaundismo. Ya. 1963, 1968, ¿no? Lo saca después Velasco. Bien, entonces, ¿qué pasó en el primer gobierno de Belaúnde? Mira, Belaúnde, a diferencia del segundo gobierno, Belaúnde aquí era más nacionalista. Nacionalista. En cambio, acá en el segundo, ¿qué era Belaúnde? Era más liberal, ortodoxo. Belaúnde en el segundo gobierno apoyaba la llegada del capital extranjero. ¿Sí?
En cambio, en el primer gobierno de Belaúnde planteaba un Estado fuerte, un Estado intervencionista. ¿Recuerdan a Keynes? Algo así. ¿Está bien? Ya está. Entonces, pregunta 1, premisa 1, Banco de la Nación. Nación, chicos. ¿Ustedes creen que Belaúnde en el segundo gobierno va a crear un banco del país, un banco del Estado, o lo haría en su primer gobierno? No, ese es el primero, profe, claro. Te dije que Belaúnde al principio era un nacionalista, ¿no? Compartía muchas cosas con Velasco, inclusive. ¿De acuerdo? El tema de la reforma agraria, sería un caso, primer gobierno, ¿no? Entonces la 1 no puede ser. No puede ser la 1, profe. No. Si la 1 no está, bueno, ahí está la clave, ¿no? Ya está la clave, ¿no? Anulamos la A, anulamos la B y anulamos la, bueno, casi la clave. La 3 tiene que estar porque está firmándose en las claves que quedan. Efectivamente, ¿no? Comienza la aparición de la otra agrupación subversiva llamada el MRTA. ¿Cuándo aparece el MRTA? En 1984, en Lima. ¿Ya? Por acá alguien me había colocado, me había comentado en Lima, así Martín decía, ¿no? Martín había dicho en los 80 en Lima, eso fue MRTA. ¿Y cuál fue su primera acción? Un ataque a la comisaría ¿de qué distrito? De Villa El Salvador. Los que son de Villa El Salvador, en el salón, pueden corroborar de repente un poco, preguntan a la gente más edad, ahí comienza la primera acción del MRTA, ¿de acuerdo? Eso ocurre en su segundo gobierno, ¿cierto? Segundo gobierno de Belaúnde. Ajá, segundo gobierno. Y bueno, si ya está la 1 y la 3, perdón, si está la 3, la 3 ya está firmada, entonces nos queda una más. ¿Cuál sería finalmente el evento que ocurre en el segundo gobierno? ¿La ley de municipalidades o la aparición del INTI? Esto ocurre más bien en su primer gobierno. Primer gobierno. ¿Ya? Recuerda que desde la Constitución de 1933 se había planteado la ley de municipalidades, pero nunca los presidentes que llegaron a continuación convocaron a elecciones municipales, salvo Belaúnde. Fue el primer presidente del Perú que convocó elecciones municipales, ¿no? En la historia del siglo XX. ¿Ya? Y en esas elecciones desde el año 63 gana Luis Bedoya Reyes, del Partido Popular Cristiano, y a él se le recuerda, es alcalde de Lima, se le recuerda por haber construido la vía expresa, ¿no? La vía expresa, que seguramente tú alguna vez estás movilizado por allí, cuando has subido al Metropolitano para ir a Barranco, ¿no es verdad? Claro, un clásico, toda esa recta se llama la vía expresa, y con esa arena, dice, ¿no? Con toda esa arena que sacaron de la vía expresa se construyó la Costa Verde, ¿no? Donde están las playas de Barranquito, ¿no? Los Pulpos, donde está ahí Antigua, ¿no? Rústica, ¿no? De Costa Verde, toda esa zona, ¿no? Así es. Ya, entonces, todo eso es debido a la política del alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes. Todo ocurrió en el primer gobierno de Belaúnde. Y la 4 más bien sería si Belaúnde, la 4 sería Belaúnde, digamos, en el segundo gobierno, ¿ya? Sí, justamente esto ocurre en el año de 1985, en el mes de junio, ya casi cuando Belaúnde se está yendo de la presidencia, se hace este cambio monetario. O sea, como dices, habían voladas que se quería cambiar la moneda, pero en efecto, finalmente se oficializa por el Estado y termina siendo parte del sistema monetario peruano. ¿De acuerdo? Sistema monetario peruano. ¿Ya? Listo. Sí, eso es lo que justamente implica la oficialización, ¿no? Ya es parte del Estado peruano, incluso el BCRP lo considera ya como una moneda nacional. ¿Bien? Bien, chicos, entonces la clave correcta sería la alternativa 3 y 4, ¿no? 3 y 4. ¿Está bien? 3 y 4. Dadito. Muy bien. Ya está. Bien, chicos. ¿Y en qué gobierno el INTI se devalúa?
A ver, ¿qué gobierno devaluó al extremo el INTI? Alan García, muy bien. ¿Y quién hizo el cambio monetario del INTI al sol? Así es, primer gobierno, muy bien. Fujimori, muy bien, chicos, ahí está. El INTI duró muy poco, ¿ya? Así es que cuando comparemos así algo corto, recuerda el INTI, por favor. Bien, vamos a la pregunta número 13. Muy bien. Esta pregunta viene en el tema de la Comisión de la Verdad. No te olvides, ¿ah? Comisión de la Verdad. Creo que el año pasado, hace 2 años, llegó San Marcos una pregunta de este tema. Puede ser que vuelva a venir. ¿Sí? Comisión de la Verdad. Bien. ¿Qué cosa dice la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad, como bien más o menos tú ubicas, fue una institución creada en el gobierno de Paniagua, llamada Comisión de la Verdad solamente, que hace todo un estudio de la violencia política en el Perú. Desde el año 80 al año 2000, todos los casos de violación de derechos humanos. Elaboran un informe que presentaron en el 2003, ya en el gobierno de Toledo, con el nombre de Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces, en ese informe se plantea que hubieron casos terribles de violación de derechos humanos, como por ejemplo, ¿cuáles? El caso de Uchurajay, el caso de Acomarca y el caso de la masacre del Santa. ¿De acuerdo? A ver, vamos como lo más conocido. Lo más conocido. ¿Qué es lo más conocido de estos casos que de repente muy pocos peruanos conocen? El caso Uchurajay. ¿Qué fue eso? La matanza de periodistas, ¿sí? Matanza en Uchurajay, ¿ya? Ayacucho, 1983. Ahí está. Fue un caso insólito. Se mataron a periodistas del diario La República. Los propios campesinos habían matado a periodistas por el miedo a que sean, bueno, ellos creían que eran senderistas o militares y terminan masacrándolos, ¿no? A los periodistas, ¿ya? ¿Cuándo fue eso? 1983. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? ¿Quién gobernaba para 1983? Exacto, ¿no? Belaúnde. Así es, en YouTube hay películas sobre ese caso, chicos. Bien, uno con la profe, 1A, ya está. Vamos descartando esto de aquí. Bien, vamos ahora con el caso Acomarca. Matanza de o en Acomarca. Uy, esto fue bravo, ¿eh? Uf, esto fue bravísimo, ¿no? También, ¿no? Sí, ¿no? Fue también en Ayacucho. Esto lo hace el ejército, ¿no? Se mataron a casi 50 personas, luego los enterraron en fosas comunes y bien, desaparecieron totalmente la población, ¿no? Entonces, eso fue en el año 85, justo en el mes de agosto, septiembre, cuando apenas estaba entrando al poder, ¿quién? A ver, 85. ¿Quién empezaba a entrar al poder en el 85? Alan, ¿no? Claro, Alan García. 2 con B, profe, 2 con B. Ya está la clave. Profe, ¿y el caso de la masacre del Santa? Eso es con quién, ¿ah? Con el chino. Ajá. Masacre del Santa. ¿Ya? Chimbote. Uy, ese es otro. Este es pollo. Hay cada cosa que sale en internet. Ahí está. Bueno, más o menos son las imágenes de ello, ¿no? Hay un montón de casos que se está viendo en la época de Fujimori. ¿Está bien? Ahora, un detalle más para hablar un poquito más de la Comisión de la Verdad, ¿de acuerdo? Según la Comisión de la Verdad, en el año de 1980 al año 85 fue el año donde ocurrió el mayor incremento. Hubo mayor incremento de ¿qué? Incremento de asesinatos en todo lo que va al conflicto armado interno, ¿ya? Va bajando un poco con García y baja un poco más con Fujimori. Pero fue en la época de Belaúnde donde ocurrieron mayores atentados contra la violación de derechos humanos. Ahora, otro aspecto importante también fue que la mayor cantidad de muertos, el mayor porcentaje de víctimas, ¿quiénes fueron?
¿Hombres o mujeres del campo? ¿Quiénes fueron las mayores víctimas de la violencia política, chicos? ¿Mujeres u hombres? Son las mujeres, ¿ya? Mujeres quechohablantes, analfabetas. Hay todo un conjunto de elementos que te permiten entender por qué a estas mujeres quechohablantes analfabetas, jóvenes sobre todo, ¿sí? Jóvenes, terminan siendo las más perjudicadas, ¿no? Y de acuerdo a la Comisión de la Verdad, ¿por qué ocurrió todo esto, no? ¿Por qué ocurrió todo esto? Plantean tres causas fundamentales. Uno, bueno, la exclusión social, que es una constante en la historia del Perú. Dos, la desigual cuota de poder, ¿no? El poder concentrado en Lima, menos poder en el campo. Y tercero, también el tema del racismo, ¿no? Es otro causa importante por qué surge todo esto en el Perú, ¿ya? Racismo, exclusión y la desigualdad cuota en el poder, junto también a otra causa coyuntural que es el inicio de la acción armada que emprende Sendero, que son los que iniciaron el conflicto armado interno. ¿De acuerdo? Listo. Clave correcta, dadito. Pregunta 14. A ver, pregunta 14. ¿A quién vemos ahí? ¿Quién es ella? Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. Así es, Kenji y Fujimori están pescando en la selva. ¿Qué fecha es esto? 12 de septiembre de 1993. Chicos, fecha que todo peruano no debe olvidar. ¿Qué ocurrió? ¿La captura de quién? Captura de Abimael Guzmán Reynoso. ¿Sí o no? ¿Fujimori lo sabía? No lo sabía, estaba allí. Él estaba en otra cosa. ¿Quién realizó la captura? Por parte de los héroes del Grupo Especial de Inteligencia Nacional, GEIN. ¿Bien? ¿Cómo se llamó la operación para capturar a Guzmán? La operación Victoria, ¿ya? Que está en YouTube, pueden verlo, un documental de 40 minutos. Uf, aprendes un montón de historia contemporánea, ¿de acuerdo? Clave A, ¿de acuerdo? Clave A. Muy bien, listo. Pregunta final, pregunta 15. Así es, una vez que capturaron a Guzmán, desactivaron el GEIN. Fujimori no estuvo de acuerdo con la captura, no de esa manera, porque no lo invitaron. Él quería salir en la foto, en el video. Claro, exacto. Por eso los castigaron y desactivaron el GEIN. Y por ese motivo, chicos, Sendero Luminoso no fue derrotado. Todavía hay gente que tiene ideas de Sendero, porque la lucha contra Sendero no terminó en el campo ideológico. En el campo ideológico no concluyó. Claro, por eso incluso ustedes ven en San Marcos, hay gente todavía que simpatiza con Sendero, pero no con la lucha armada, sino simpatiza con lo que hicieron ellos. Así como hay gente así, hay gente también de otro tipo de ideas. O sea, en San Marcos es una universidad que tienes un montón de ideas. Tienes para escoger ahí. O sea, me refiero en el tema de debate, el tema de conocimiento. ¿Está bien? Listo, sigamos. Sí, ese es otro tema, Mayra, que ya lo veremos en otra ocasión. Vamos por acá. Te resumo la lectura. Fujimori, recuerdas que se religió varias veces, ¿sí o no? Año 95, año 2000. Pero la Constitución del Perú del año 93, en un principio, no planteaba la reelección continua. Sin embargo, en el 96, la señora Marta Chávez interpretó la ley de la Constitución y eso se llamó la ley de interpretación auténtica. Ajá, listo. Y gracias a ello, Fujimori pudo postular en el año 2000 y obviamente ganar las elecciones y así continuar con su régimen autoritario. Entonces la clave sería aquí, alternativa, Barquito. ¿Está bien? Ya está. Bien, chicos, entonces hemos terminado la clase de hoy día, hemos llegado a la hora exacta. Muchas gracias, chicos, se cuidan bastante y esperamos verlos en la madrugada, chicos. Alisten sus provisiones, todo lo necesario, su cafecito, no sé,
su algo que les dé energía, su material, y listo, chicos, saquemos el máximo provecho. Falta muy poquito, chicos, falta muy poquito. Estás muy cerca y eso siempre tienes que tenerlo bien claro, que estoy más cerca que lejos de ser ingresante, ¿ya? Listo, chicos, se cuidan bastante. Abrazo para todos.